Hola hermanos, hermanas, amigos y amigas, bienvenidos todos nuevamente a un estudio nuevo de la Palabra de Dios. Hoy vamos a estar estudiando algo nuevo. Vamos a estar estudiando la parábola de las 10 vírgenes. Esto es una parábola, entonces tenemos que definir qué significa una parábola. ¿Qué significa? Una parábola simplemente es un relato figurativo de algo que va a suceder en la vida real. Entonces, esta parábola de las 10 vírgenes que dio el Señor mismo, salió de la boca del Señor mismo, es para enseñarnos qué va a suceder justo antes de su venida. Entonces, aquí vamos a ver que va a haber mucho engaño. Esta parábola tiene que ver con el engaño antes del fin, cuando el anticristo se aparezca en la tierra haciéndose pasar por Cristo, porque el anticristo va a venir primero, según 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 4. La enseñanza central aquí es preparación, estar preparados. ¿Con qué? Con la verdad, porque la verdad es la que nos libra del engaño. Entonces tenemos que estar preparados con la verdad. Hermano, ¿y cómo nos preparamos con la verdad? Pues estudiando la palabra de Dios, hermanito. Abre esa Biblia y ponte a estudiar. Pídele al Señor que te dé entendimiento, conocimiento. Habiendo dicho eso, comencemos el estudio. La parábola de las 10 vírgenes. Mateo 25:1 dice: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Qué significa entonces en este contexto? Significa en el tiempo del fin. El anticristo vendrá una hora antes. Esa hora es la hora profética que está escrita en Apocalipsis 3:10. Se llama la hora de la prueba o la gran tentación, la gran tribulación del anticristo. Esto fija el tiempo de la parábola. El tiempo de la parábola no va a ser en cualquier momento. O sea, toda esa confusión el Señor la resuelve aquí. Cuando dice entonces, se está refiriendo a entonces antes de mi venida, cuando el anticristo esté aquí en la tierra. Eso lo vamos a ver más adelantito. Leemos nuevamente. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. ¿Quiénes son estas vírgenes? ¿O a quiénes representan? ¿Representan a incrédulos y creyentes como algunos enseñan? Claro que no. La Escritura revela lo que es una virgen según la palabra de Dios. Tenemos que ir a la palabra de Dios para poder definir qué es una virgen en el sentido espiritual, ¿ok? Entonces nos vamos a ir a 2 Corintios capítulo 11 y vamos a leer desde el versículo 1. 2 Corintios capítulo 11 versículo 1 dice: Ojalá me toleréis un poco de locura. Sí, toleradme. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. ¿Quién es ese? El Señor Jesucristo. Él es nuestro esposo. Entonces estas vírgenes están esperando al esposo. Entonces son todos creyentes, porque solamente los creyentes esperan la segunda venida del Señor. Los incrédulos no creen, ni siquiera creen que existe el Señor. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Ahí tenemos la definición de virgen. Es la iglesia fiel, pura, que no tiene mancha. Esa es una virgen. Versículo 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Eva era una virgen, pero fue engañada. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces aquí nos damos cuenta que una virgen para Cristo es una virgen espiritual. Alguien que no tiene los sentidos extraviados, alguien que no ha creído una mentira, alguien que está siguiendo la verdad. Entonces, aquí vemos claramente que vírgenes se refiere a creyentes, a la iglesia, no a doncellas, no a incrédulos, no a personas que van a ser dejados atrás porque no se fueron en un rato al cielo, volando secretamente. No. Desechen toda esa confusión y reciban lo que dice la palabra de Dios. Una virgen fiel y sin mancha
es la iglesia fiel y sin mancha que está esperando el regreso del esposo, del Señor Jesucristo. Entonces, estas 10 vírgenes, todas eran fieles y sin mancha, justo antes del fin. Pero ¿qué pasó? ¿O qué va a pasar? Ya vamos a ver lo que va a pasar. 5 de ellas, que representan a la iglesia apóstata, se van a dejar engañar. ¿Por qué? Porque no estudiaron la palabra de Dios. Entonces no conocen la verdad para el tiempo del fin. No conocen las profecías del fin. No han estudiado, son perezosos. Entonces se van a dejar engañar. Bueno, entonces vamos a regresar a Mateo capítulo 25 y vamos a tomar ahora el versículo número 1 nuevamente. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Entonces ya definimos la palabra entonces, se refiere al tiempo del anticristo, eso lo vamos a ver más adelantito. 10 vírgenes se refiere a todos los creyentes que van a estar existiendo justo antes de la venida del Señor, cuando el anticristo esté aquí haciéndose pasar por Cristo. Las lámparas, ¿qué son las lámparas? Según la Escritura, la lámpara es la palabra de Dios, la que ilumina nuestra alma. ¿Dónde está escrito eso? Ya lo vamos a ver. Vámonos a Lucas 12. Lucas 12. Y vamos a leer un solo versículo ahí, el versículo 35, el cual dice, Lucas 12, 35, estén ceñidos vuestros lomos. Eso simplemente significa estar preparados para una guerra. En esos tiempos bíblicos usaban batas, ¿ya? O batonas, no sé cómo quieran llamarle. Pero cuando iban a la guerra, los hombres tenían que amarrarse esa batona entre las piernas para estar listos, esos lomos listos para poder correr, para poder salir a batallar, a pelear en la guerra, ¿ok? Entonces ellos tenían que modificar esa batona, obviamente, para poder hacer eso, si no se iban a caer, se iban a extraviar de esa forma, ¿ya? Entonces, están ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Aquí vemos claramente que el Señor pide que nuestras lámparas estén siempre encendidas, dando luz. La luz elimina las tinieblas. Entonces, la verdad elimina la mentira del diablo. Entonces, tenemos que estudiar la verdad. ¿Dónde está la verdad? En la palabra de Dios. ¿Y quién nos enseña la verdad? El Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad. Él nos enseñará todas las cosas. Ahora vamos a ir al libro de Efesios y vamos a aprender qué es lo que significa estar ceñidos vuestros lomos. Entonces vámonos a ir a Efesios 6 y vamos a leer el versículo número 14. Efesios 6:14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ahí está. Y vestidos con la coraza de justicia. Entonces, ¿de qué tenemos que ceñir nuestros lomos? De la verdad, porque vamos a batallar una guerra espiritual. No es una guerra física, es una guerra espiritual. Y la guerra espiritual se vence, se gana con la palabra de Dios. Entonces tenemos que ceñir nuestros lomos, prepararnos para la guerra, en otras palabras, con la verdad. Ahora, la lámpara. ¿Qué es la lámpara? La lámpara, según la palabra de Dios, es la palabra de Dios, la que nos ilumina. Entonces vámonos a ir a Salmos 119. Salmos 119. Y vamos a leer el versículo 105, el cual dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces es la que nos alumbra espiritualmente, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué es la lámpara? Es la palabra de Dios. La lámpara es la palabra de Dios. Pero esa palabra de Dios solamente puede ser revelada por medio del Espíritu Santo de verdad. Cuando estudiamos la palabra de Dios. Entonces, el aceite que ilumina la lámpara es simbólico de esa unción del Espíritu Santo que nos da cuando estudiamos la palabra de Dios. Y eso rebosa nuestras lámparas con aceite para que nuestras lámparas nunca se apaguen. O sea, que nunca dejemos la verdad, ¿ya? Siempre vamos a andar en los caminos de verdad. Bueno, regresamos nuevamente a Mateo 25:1 porque es muy importante establecer qué se está hablando aquí para que no haya confusión. Entonces,
salieron a recibir al esposo, dice Mateo 25:1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que ya leímos eso, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Entonces ya leímos en 2 Corintios 11 que el esposo es Jesucristo. Entonces, si salen a recibir al esposo, es porque son creyentes, creen en Jesucristo. Entonces esa enseñanza que enseñan que 5 de estas vírgenes son incrédulos, que no creen en Jesucristo, es errónea, hermanos. ¿Saben dónde también leemos que la iglesia saldrá a recibir al esposo? No me lo van a creer, pero vamos a leer. Está en Primera de Tesalonicenses 4:17. Primera Tesalonicenses 4:17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, el versículo 15 dice, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor. Entonces aquí está hablando de la venida del Señor. Los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿Quién es el Señor? El esposo. Aquí salimos para recibir al esposo. Esas son las vírgenes que van a salir a recibir al esposo. En el aire, que simplemente significa en el griego, en nuestro cuerpo de aliento, de vida, que es el cuerpo espiritual. ¿Okay? Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces aquí vemos claramente que el Señor está hablando de su venida. Cuando Él venga, vamos a salir a recibir al esposo. Bueno, regresando a Mateo capítulo 25 del versículo 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Entonces, la palabra insensata significa alguien que es necio, no quiere escuchar, es cabeciduro, o es un ignorante, alguien que ignora la palabra de Dios. ¿Por qué ignora la palabra de Dios? Porque no la ha estudiado. Entonces, eso es un insensato en la Escritura. Y las prudentes son las que reciben enseñanza. Entonces, aquí vemos claramente, según Proverbios 1:7, dice que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En cambio, los prudentes no desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ellos estudian la palabra de Dios y ellos se preparan con la verdad. Entonces, sus lámparas están rebosando con aceite, con verdad, porque el Espíritu de verdad está fluyendo a cada momento, instruyéndolos con verdad, porque el Espíritu de verdad es la que nos enseña todas las cosas, toda la verdad. Seguimos. Mateo 25, versículo 3 dice: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Ahí está. No estudiaron la palabra de Dios. Entonces el Señor no les va a revelar nada al que no estudia. ¿Creen que estar con los brazos cruzados, Dios te va a revelar cosas? ¿Sus misterios profundos? Imposible. Nunca va a suceder eso. Tienes que tomar de tu parte, tienes que ponerte a estudiar. Porque si no estudias y eres perezoso, vas a ser engañado. No tomaron consigo aceite. Entonces aquí la palabra aceite es una palabra muy interesante. Es la palabra G1637. G1637, Elaión o Elaiá. Él es Dios, A es Dios y Ya es Dios en la Escritura. Entonces ese aceite de olivo representa la verdad que fluye en nuestras lámparas, que nos ilumina, que es la palabra de Dios que nos ilumina. Ya vimos que la lámpara es la palabra de Dios. Entonces, el que revela esa verdad es el Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo nos permite estar selladas nuestras mentes con la verdad. Entonces, aquí leemos que estas insensatas no tomaron consigo aceite. No tomaron verdad. ¿Por qué? Porque no habían estudiado la palabra de Dios. Entonces, esas lámparas tenían poca verdad. Habían estudiado lo básico tal vez, pero las cosas del fin, las profecías del fin, no las conocían. Entonces estas insensatas iban a ser engañadas, se van a dejar engañar durante el tiempo de la gran tribulación. Eso lo vamos a ver más adelantito. Bueno, continuemos entonces. El versículo 4 dice: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. O sea que no solamente era suficiente el aceite que tenían en sus lámparas, querían más aceite, o sea, querían seguir estudiando para estar súper preparadas, para estar bien preparadas, para que no haya ninguna posibilidad que el anticristo los pueda engañar a ellos, juntamente con sus lámparas. Entonces aquí vemos que tienen una reserva, o sea, a ellos no se les va a acabar la verdad nunca, porque la han estudiado y sabrán perfectamente qué es lo que va a estar sucediendo durante ese tiempo. Versículo 5.
Y tardándose el esposo, Jesucristo, cabecearon todas y se durmieron. Entonces, es fácil cansarse y dormirse espiritualmente. A mí me ha sucedido. A todos nos sucede. Por eso tenemos que velar a toda hora, porque somos guardianes de la palabra de Dios. Y estamos en una guerra espiritual. Entonces no hay oportunidad para mantenerse dormido aquí. Ningún soldado que se mantenga dormido en tiempo de guerra va a sobrevivir, porque el enemigo va a venir, lo va a encontrar durmiendo y lo va a destruir, lo va a matar. Ese es el simbolismo que se está usando aquí. Entonces, tardándose el esposo, imagínense ya más de 2000 años que el Señor no regresa, pero en los últimos tiempos del fin, cuando ya esté aquí el anticristo haciéndose pasar por Cristo, no nos podemos dormir. Tenemos que estar alertas. Versículo 6. Y a la medianoche se oyó un grito. Aquí la medianoche significa el fin, cuando se acaba el día básicamente. ¿Ya? Para nosotros a la medianoche se acabó el día, ¿no es cierto? Llegó el fin de ese día. Entonces aquí simboliza el fin de esta época de carne y sangre de este mundo y el regreso del Señor. Se va a anunciar el regreso del Señor aquí. Versículo 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, todos los creyentes que habían perseverado hasta esa hora. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. ¿Qué significa? Todas consultaron la verdad de Dios para poder saber qué hacer mientras salían a recibir al esposo. Consultar la palabra de Dios, porque recuerden, ya vimos que las lámparas es la palabra de Dios. Las lámparas de las vírgenes prudentes rebosaban con la verdad, pero las lámparas de las insensatas, por no haberse preparado, se iban a quedar sin la verdad. Iban a tener que salir a comprar aceite a los que venden, o sea, al mundo, ¿ya? Entonces ya iban a tener que hacer eso durante el tiempo del fin, porque ya iba a ser muy tarde en ponerse a estudiar profecías sobre el fin en ese momento. Imposible. Versículo 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, enséñanos qué es la verdad. Nuestras lámparas se apagan. Entonces, al no haberse preparado con la verdad, estas vírgenes insensatas no sabían qué rumbo tomar. O sea, van a estar sin saber dónde ir, ¿ya? Porque imagínense, cuando una lámpara ya se está apagando en la noche, en las tinieblas de la noche, uno puede tropezarse, ¿no es cierto? Puede caer, puede tropezarse sobre una roca, una piedra. En este caso, esa roca sería la roca falsa, es el falso Cristo. Entonces, como van a estar sin lámpara, ya sin la verdad, sin la palabra de Dios, se van a tropezar en esas tinieblas de la noche, en las tinieblas, las mentiras del diablo. Entonces aquí van a estar confundidas, van a apostatar de la fe estas 5 vírgenes insensatas, que simplemente son simbólicas de la iglesia apóstata. Versículo 9. Pero las prudentes, respondiendo, dijeron, no sea que no haya suficiente para nosotras ni para vosotras. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Aquí lo que estamos diciendo básicamente es que hay una sola verdad de Dios, y si tú esperas hasta el último instante para conocer la verdad, solo vas a encontrar aceite falsificado, ese que se vende allá afuera. Ahí está el aceite falsificado, ahí está la mentira, que le hacen pasar por una verdad. Entonces estas vírgenes, al no conocer la verdad, se iban a ver obligadas a salir a comprar aceite a los que venden. Pero aquí hay algo, porque durante la hora de la prueba, que es la gran tribulación, solamente se va a poder comprar o vender si se tiene la marca de la bestia. Entonces estas vírgenes insensatas van a salir a comprar aceite, que significa en este caso una verdad falsificada, ¿ok? Una mentira, en otras palabras, a los que venden. Entonces al mundo, ¿ya? Al mundo que está engañado. En ese momento va a estar engañado el mundo entero. Entonces ellas van a tener que salir a comprar, porque las mismas vírgenes prudentes no van a poder ayudarlas en ese momento con la verdad, porque va a ser muy tarde. Entonces leemos en Proverbios 23:23, compra la verdad y no la vendas. ¿Sí? La verdad no se vende, la verdadera verdad.
Pero aquí estas van a salir a comprar aceite, que es simbólico de la verdad, a los que venden. Entonces esa verdad no va a ser la verdad, va a ser algo falsificado, va a ser una mentira pasada por una verdad. Entonces dice aquí, ir más bien a los que venden y comprar. Entonces nadie va a poder comprar ni vender si no se tiene la marca de la bestia. Entonces aquí vemos claramente que estas vírgenes insensatas van a apostatar de su fe y van a adorar a la bestia, al anticristo, y ahí es donde van a morir espiritualmente. Eso es lo que está hablando aquí. Entonces regresemos ahora a Mateo 25, versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Ahí está, vino Jesucristo, y ellas tenían la marca de la bestia, porque nadie va a poder comprar ni vender si no se tiene esa marca. Y las que estaban preparadas, o sea, no se dieron a comprar nada. No recibieron la marca de la bestia. Entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Se acabó. Nadie más puede entrar ahora. Versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Estas vírgenes insensatas ya habían salido a comprar un aceite falso. O sea, habían recibido tradiciones, mentira. Por eso se quedaron afuera y no se les permitió entrar a las bodas. Según Apocalipsis 13, solo se podrá comprar y vender si se tiene la marca de la bestia. Eso está escrito en Apocalipsis 13, 16 y 17. Léanlo, ¿ok? Apocalipsis 13, 16 y 17. Seguimos. Versículo 12. Pero él respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozco. Aquí la palabra conozco se puede también traducir reconozco. Entonces lo que el Señor les va a decir a estas insensatas es, yo no las reconozco como dignas de poder entrar en mis bodas, porque ustedes apostataron de su fe, se dejaron engañar, salieron a comprar a los que venden, que significa recibieron la marca de la bestia, adoraron al anticristo, y ahora ya es muy tarde, no pueden entrar en las bodas del Cordero. Entonces, una cita paralela, leemos algo muy similar que está en Mateo 7. Vámonos a Mateo 7. Y vamos a leer el versículo 22. Mateo 7, 22 dice, muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál día? Acuérdense, el día del Señor es cuando el Señor regresa aquí a la tierra. Entonces aquí está hablando del día del Señor, cuando Él regrese a la tierra. No de cualquier día. Es un día profético, es el día del Señor. Un día es como 1000 años para el Señor. Segunda de Pedro 3:8. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Aquí estamos hablando de creyentes. Solamente los creyentes conocen el nombre del Señor. Los incrédulos ni siquiera saben quién es el Señor. ¿Ok? No dejen que nadie los engañe y les diga que estos no son creyentes o que eran supuestos cristianos. No, eran cristianos, solamente que se habían dejado engañar en el tiempo del fin. Versículo 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esa frase, hacedores de maldad, se puede traducir los que no conocen mi ley, o sea, mi palabra, para hacerla, ¿ya? La voluntad del Señor. Entonces, estas personas se dejaron engañar. ¿Por qué? Porque no habían estudiado la palabra de Dios. Lo mismo va a suceder con estas vírgenes insensatas. Entonces, estos dos relatos son paralelos. Podemos decir que son paralelos, ¿ok? Bueno, regresemos entonces ahora a Mateo 25 y vamos a leer el versículo 13. Velad pues, porque no sabéis el día. ¿Cuál día? El día del Señor. Tenemos que saber, reconocer cuándo ha llegado el día del Señor. ¿Cuándo llega el día del Señor según la Escritura? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 al 4, dice claramente que el día del Señor no vendrá sin que primero venga la apostasía, que la estamos viendo aquí en esta parábola, y se manifieste el anticristo. Entonces, si no velamos, no vamos a saber en qué día estamos. Vamos a creer que estamos en el día del Señor, cuando esté aquí el anticristo haciéndose pasar por el Señor.
Entonces seguimos con el versículo 13. Velad pues porque no sabéis el día del Señor profético, ni la hora, esa es la hora de la prueba. Entonces si no hemos estudiado, no vamos a saber reconocer que estamos en la hora de la prueba y que el falso Cristo ha venido a hacerse pasar por Cristo y está engañando al mundo entero. Entonces lo que el Señor está diciendo aquí es que tenemos que velar para estar preparados para esa batalla final. La idea que el Señor expresa aquí es que si nos dormimos y dejamos de velar, no vamos a saber reconocer ese periodo profético. ¿Ok? Que vamos a estar en un periodo profético, no vamos a darnos cuenta de eso. Esta parábola es una advertencia del Señor para estar prudentes a todo momento estudiando la palabra de Dios para poder reconocer estas profecías del fin, para que así no salgamos a comprar aceite falsificado, una mentira pasada por una verdad, a los que venden, a los que están en el mundo enseñando mentiras, porque solamente se va a poder comprar si se tiene la marca de la bestia. Entonces, vamos a finalizar ahora este estudio de las 10 vírgenes y vamos a definir cada término, así pues espiritualmente, ¿no? O sea, cómo lo revela la Escritura, ¿ya? Entonces, tenemos 10 vírgenes que son creyentes, 5 insensatos, 5 prudentes. Los 5 insensatos significa todos los que se van a dejar engañar, van a apostatar de su fe. Los 5 prudentes simplemente son todos los que van a mantenerse fiel hasta el fin, hasta que venga el verdadero esposo. El esposo es el Señor Jesucristo. Las lámparas simbolizan la verdad en nuestra mente que ilumina nuestra alma y no nos deja caer en tinieblas ni tropezar contra ninguna roca, una roca falsa que es el falso Cristo. ¿Okay? Y el aceite es la unción del Espíritu Santo que revela esa verdad, pero eso solamente se recibe si estudiamos la palabra de Dios. Si no estudiamos, nada va a ser revelado a nosotros. De tarea les quiero dejar que ustedes lean todo Zacarías 4. Por favor, lean Zacarías 4 para que ustedes mismos se den cuenta de lo que yo les estoy diciendo es lo que está en la palabra de Dios. Ese aceite es simbólico de la unción del Espíritu Santo, el que nos revela la verdad. Lean Zacarías 4, por favor. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esta parábola? Velar y estar preparados. Tener nuestras lámparas llenas de aceite, llenas de la unción del Espíritu Santo que revela toda la verdad. Que no nos dejemos engañar del diablo. Si él nos quiere engañar, pero estamos sellados con la verdad, no podrá engañarnos. Por más que trate, no podrá engañarnos. Entonces, por eso tenemos que estudiar la palabra de Dios para que el Espíritu de verdad nos revele todas las cosas y selle nuestra mente con la verdad. Bueno, hermanos, hermanas, amigos y amigas, quiero agradecerles a todos por haberme acompañado en este estudio de la palabra de Dios y los invito a que sigan estudiando, porque como dice el Señor Jesucristo, la verdad nos hará libre de toda mentira. La palabra de Dios va a destrozar todas las mentiras de Satanás. Él no podrá engañarnos. Bueno, hermanos y hermanas, amigos y amigas, que Dios me los bendiga a todos y los espero en el siguiente estudio. ¡Hasta pronto!